Tendríamos esa resistencia equivalente a 1 para poder ir reduciendo hasta esta altura. Esto me quedaría a 4 ohmios. Más 4 ohmios, esto me da igual a 8 ohmios. La resistencia equivalente a 1 igual a 8 ohmios. Así queda el circuito que está aquí abajo, ¿no? En medio. Este circuito, todo lo demás es igual, solo queda esa resistencia de 8. Estas dos resistencias están en paralelo, sería 1 sobre la resistencia equivalente 2, sería igual a 1 sobre 8 más 1 sobre 4, eso me queda igual a 3 octavos. O sea que la resistencia equivalente 2 es igual a 8 tercios ohmios, o lo podemos poner como 2.66 ohms. Obviamente no utilizo eso para no perder la información de lo demás. Así tengo este circuito equivalente que está aquí abajo, ¿no? De ahí estas dos resistencias, la de 8 tercios más 5, están en serie. Resistencia equivalente a 3 sería igual entonces a 8 tercios ohmios más los 5 ohmios, y eso me va a quedar a 23 tercios. O sea, la resistencia equivalente 3 es igual a 23 tercios ohmios, o 7.66 ohmios. Que ya teniendo estos dos como resistencia equivalente, pasaríamos esta parte de acá. Bien, teniendo eso, entonces nos queda que estas dos estarían en paralelo. Sería 1 sobre la resistencia equivalente 4, sería igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 23 tercios. Que me queda 1 sobre 2 más 1 sobre lo que ya teníamos, eso me queda a 29 sobre 46. Eso implicaría que la resistencia equivalente 4 sería igual a, entonces, a 46 sobre 29 ohms. O la resistencia equivalente 4 sería igual a 1.586 ohms. Pero obviamente volvemos a decir, manejamos mejor las fracciones para no perder la información. Así tenemos el circuito que está aquí abajo. Teniendo eso, entonces ya puedo empezar a sacar, ya estoy a un nivel que esto está todo en paralelo, y como está en paralelo, yo puedo entonces encontrar la corriente I1 por divisor de corriente. En este caso, en el enunciado, yo estoy poniendo ese divisor de corriente, pero realmente
no hay que, normalmente no se pide, sino que solo se reserva, no se pide hacerlo por divisor de corriente, en este caso para una mejor orientación para ustedes se lo puse. Bien, en este caso dice la resistencia por donde no pasa la corriente, entonces sería la resistencia de un ohm sobre la suma de las dos resistencias, un ohmio más 46 sobre 29 ohmios, cerramos doble paréntesis, multiplicado por la corriente de la fuente que es 25 amperes. Eso me va a quedar entonces a 1 entre 1 más por 25 y me queda igual a 46 sobre 3 amperes. Vamos a verificar. Permítame, qué malo. Me queda igual a 29 sobre 3 amperes. Y eso es 9.66 amperes. Bien, ahí tendría la corriente I1. Asimismo, podemos hallar la corriente I2. Vamos a copiar esto para más facilidad. Y entonces ahora vamos con el circuito de arriba. Esto significa que I1 va a ser la fuente, I2 es la otra resistencia. Este va a ser la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 2 ohmios, entre 2, la suma de la resistencia entre 23 tercios ohmios multiplicado por la fuente de corriente que sería de 29 amperes. Sería 2 entre 2 más 23 tercios por ampere y eso me queda a 2 amperes. Si no pongo todas las unidades y sobre todo las fracciones, entonces esto nunca me va a dar igual a 2 amperes exactos. Preguntas, jóvenes. Preguntas con esos callejones. Está claro, ingeniero. Ok, bien. Bien, ahora solo resulta que tendríamos que
completar lo que nos queda en adicional. Y nos falta B. Para eso, entonces, ya nos vamos al último circuito, donde obviamente la corriente I2 para allá y X. En este caso, obviamente, la corriente de I2 sería IX y I2 sería la fuente. Entonces sería el divisor de corriente 4 ohmios, la corriente por la resistencia por donde no pasa la corriente, entre la suma de resistencia es 4 más 8 ohmios multiplicado por la fuente, que en este caso es la resistencia de 2 amperios. Eso me va a quedar 4 entre 12 por 2. Y eso me queda igual a 2 tercios amperios. Y X igual a 2 tercios amperios, o lo que es lo mismo, es igual a 0.66 amperios. Eso sería IX. Y ahora BX, que es lo último que nos piden, es igual a 0.66 amperios. Perdón, vamos a ponerlo a 8 ohmios. Perdón, vamos a hacer 8 IX, que va a ser igual a los 8 ohmios multiplicado por 2 tercios amperios. Eso me queda igual a 16 tercios en voltio, o BX es igual a 5.33 voltios. Pregunta, jóvenes. Pregunta, jóvenes. ¿Tienen preguntas, consultas? No, está bien. Bien, eso sería este circuito. Y en este caso, ok, esta IX es aquí, pero esto está mal. Según el circuito original, esta IX es la que pasa por la resistencia de 4, ya que esto sería a 4 IX. Permítanme.
Bien, en ese caso, el problema, uno de nuestros compañeros, no sé si está ahorita, me preguntó eso. Usted, si está, me verifica si era el problema que me había preguntado. No me acuerdo quién fue que me preguntó, pero bueno, hagámoslo. En la figura 395 se muestra un modelo de un amplificador implementado con transistores de efecto de campo para frecuencia media. Si el parámetro controlador Gm conocimos con transconductancia es igual a 12.2 ms. Utilice la división de corriente para obtener la corriente a través de la resistencia de 1 kΩ. Y luego calcule la tensión en la salida del amplificador, o sea, B de salida. Bien, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer cualquier cosa es, en este caso, la malla. Podemos hacerla de dos maneras, utilizar la malla. En este caso lo voy a hacer de las dos maneras para que ustedes lo vean. Bien, puedo hacer la malla 1. Voy a traer algo de acá para más facilidad. La malla 1 lo vamos a decir a esa. Y si hacemos sería menos 12 coseno de 1000t en 1000 voltios, obviamente, más 30 y más 15.000, son kilómetros, 15.000 y igual a 0. Entonces ahí tendríamos que sería 15.030 y igual a 12 coseno de 1000t. Ya, la corriente sería igual entonces a 12 coseno de 1000t sobre 15.030. Eso sería a 7.984 eh, por 10 a la menos 4 coseno de 1000t. Esto obviamente sería en miliamperes, porque tenemos que el voltaje está en milivolts. Y podemos entonces volver a escribir la corriente y quitar eso de 1 por 10 a la menos 4.
Eso me quedaría a 0.7984 coseno de 1000 en microamperios. Microamperios. Eso sería la corriente. Esa es una manera. Y ahora el voltaje de pi entonces va a ser igual a, a 15 kiloohmios por 0.7984 coseno de 1000 en microamperios. Y eso me queda a 11.976 coseno de 1000 en, ahora sí, en milivolts. Bien, la corriente que está aquí obviamente va en este sentido. Que hay que tener cuidado, entonces esa corriente que sería GM bien, eso sería ese valor por 1.2 milisegundos.
Eso me quedaría entonces en 14.37 125 coseno de 1000t, y en esto sería ya microamperes. Aquí hago un solo la multiplicación para evitar más. Eso sería la corriente. Y ahora nos faltaría hacer el divisor de corriente, que sería para encontrar esto corriente. Entonces, esta corriente de acá, que es la que nos interesa ya, como dice que hay que hacer el divisor de corriente, a ese le vamos a llamar una IE, o sea, la corriente de salida. Eso sería IE. IS sería igual por el divisor de corriente, entonces la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 10 kiloohmios, o sea, sería 10.000 sobre la suma de 10.000 más 1000 multiplicado por la corriente, que sería 14.3725 coseno de 1000t en microamperes. Eso sería el divisor de corriente. Sería entonces eso me queda en 13.064 coseno de 1000t en microamperes. Entonces sería la corriente, y el voltaje de salida entonces sería igual a 1 kiloohmio multiplicado por la corriente, que sería 13.064 coseno de 1000t en microamperios, y al hacer eso obviamente, como son microamperios, microvoltios en este caso, para que se quede igual, entonces los 1000 eliminan 1 por 10 a la menos 3, entonces sería a 13.064 coseno de 1000t, y eso sería en milímetros.
Preguntas, Juan Joven. Una pregunta, ingeniero. Bien. Eh, V sub pi, Ajá. el voltaje, ¿en qué unidades queda? El voltaje en milivoltios. Milivoltios. Este. Porque está multiplicando kiloohmios con micro, ¿verdad? Amperio. Correcto. Ok. Y esta, perdón, es negativa porque la corriente va al revés. Esta corriente viene hacia acá. Significa que el divisor de corriente sería por esta corriente acá. Sería en sentido negativo. Y entonces este voltaje es negativo. Pregunta. Bien, eso sería ese problema. Obviamente, ¿cómo se llama? Ahí más que una dificultad como tal, es ir teniendo cuidado porque normalmente se les olvida poner ese coseno de menos 12 coseno de 0. Entonces, eso tiene que ir siempre. No se les puede olvidar, acuérdense, si no aparece eso, eso está mal, ¿no? Esa es la única situación ahí planteada. Hay dos problemas similares. Ese es el 59 y el 60 es más o menos lo mismo. El 61 es que se parece un poco a lo que acabamos de hacer, al anterior, y así hay muchos problemas ahí. El 56 es el anterior, ¿no? Este es el número 56, este que está ahí. Bien, pregunta, joven. Si no, lo dejamos ahí. Nos vemos mañana. Mañana ya vamos, ya con eso terminamos. A menos de que tengan una pregunta puntual, vamos ya a empezar ya tal vez algún problema más, pero si no, vamos a empezar el segundo partido. Que es exactamente lo mismo. Ingeniero, este tipo de ejercicios van a entrar en examen. Listo, es parte del contenido, por eso está en la tarea, creo que estaba ahí. Ok, gracias. Entonces, todo tipo de ejercicios, los que hemos hecho, por eso estoy